Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día, hermanos, es viernes 10 de mayo y ahí está el encabezamiento para hoy día, ¿no? Para este resumen que está en el folleto de Escuela Sabática. Si alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación, dele una lectura a ver en la pantalla qué es lo que ve, hermano. A ver. Para estudiar y meditar. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, sí se ve dentro de la presentación, ahí dice para estudiar y meditar. Eso es lo que corresponde al día viernes en el folleto de Escuela Sabática. Le damos lectura al comentario, hermanos. Ahí dice, cuando la Biblia, hermanos, fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, miren, hermanos, la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, ¿no? Y todavía dice, cuando su testimonio fue pervertido, ¿no? Su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios, dice, ¿no? Para desviar de ella la mente de la gente. Bueno, en este conflicto es lo que el diablo hace, ¿no, hermanos? ¿Qué cosa hace, hermanos? Utiliza a hombres, personas, ¿no es cierto? Y pues y pervierten la palabra de Dios o tratan de anular la palabra de Dios o esconderlo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos leyendo este comentario, ¿no? O quiere, lo que quiere el diablo es desviar nuestras mentes, ¿no? De la Biblia, de la palabra de Dios. Cuando los que osaban, hermanos, proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, lo que hace el enemigo es perseguir a los que están predicando la palabra de Dios, ¿no? Perseguirlos. eh, Fueron perseguidos, pues traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados, hermanos, a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra. Entonces el comentario nos dice, ¿no? Miren lo que hace el enemigo, ¿no? Los fieles testigos, hermanos, como dice el capítulo 11, ¿no? De la Biblia, fieles testigos, profetizaron vestidos de sacos. Nos referimos al Antiguo y al Nuevo Testamento, o sea, la palabra de Dios que, bueno, está simbolizado como si fueran personas. Claro, las personas son los que testifican. Caso ahí tenemos, por ejemplo, a Moisés, a Elías, están ahí, por ejemplo, Enoch, que han testificado la palabra de Dios, ¿no? Dios ha utilizado, ¿no? Así personas en este mundo para que testifiquen, ¿no? De la palabra de Dios. Bueno, sin embargo, hermanos, siguieron dando pues su testimonio durante todo el periodo de 1260 años. Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, hay una etapa, la etapa de la Edad Media, hermanos, y habla de una profecía, de un periodo de tiempo, 1260 años, donde el enemigo pues actuaría de tal manera que mostraría, ¿no? Su carácter realmente, ¿no? De mostrar lo que él es. Para eso necesitaba esconder la palabra de Dios y así pues utilizar a las personas. Se metió dentro de la iglesia y pues a los líderes de la iglesia los utilizó, ¿no? Para esa etapa oscura, hermanos, ¿no? Crítica de 1260 años, ¿no? Entonces la iglesia se paganizó, ¿no? Ahí está la iglesia Roma papal. Bueno, aún en los tiempos más sombríos, hermanos, más oscuros, hubo hombres pues fieles hombres que amaron pues la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. Qué interesante, ¿no, hermanos? En esos momentos oscuros, ¿no? Habían pues hermanos que realmente encontraron las Sagradas Escrituras, lo leyeron, sus vidas fueron transformadas y su propósito fue compartir esa palabra, aún dando sus propias vidas, ¿no? Nuestros hermanos, ¿no? Los reformadores, ¿no? A esos fieles siervos de Dios, hermanos, les fueron dados pues sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo no de oscuridad, no tiempo de dificultades, pero ahí estuvieron, ¿no? Nuestros hermanos. Cuando Francia, hermanos, ahora entramos en esa etapa de los 1260, hay un periodo también de tiempo ahí donde se manifiesta ahora un instrumento de Satanás. Es un país, en este caso Francia, hermanos,
Entonces, el enemigo lo utiliza a Francia y hace que este país, Francia, rechace pues a Dios. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó pues la Biblia públicamente, hermanos, rechazó. Eso es lo interesante, ¿no, hermanos? Que ahí el enemigo tuvo esa libertad de mostrar ya todo lo que él realmente pretende, ¿no? Así como recuerden ustedes, hermanos, en la vida de Job, un hombre correcto, perfecto, que caminaba en el camino de Dios, ¿no? Entonces el enemigo ahí se presenta en una reunión ahí donde está Dios y entonces le cuestiona pues a Dios y le dice que a ti te sirven la gente porque tú les bendices, les proteges, porque por interés te sirven, ¿no? A ver, quítale esa protección, vas a ver que van a blasfemar tu nombre, ¿m? Te van a dejarte a ti. Entonces, esa es su pretensión pues del diablo. Él ha creído eso siempre, ¿no? Entonces, pero Dios le dio permiso, hermanos, ¿no? Para que se sea aprobado, pues, Job. Y en un instante, hermanos, el diablo mató a los 10 hijos de Job, quitó todas las riquezas que tenía, pero Job no negó, hermanos, no a Dios. Dijo, desnudo vine a este mundo, desnudo me iré, ¿no? Dios me dio, Dios me quitó. Sea alabado el nombre de Dios. Entonces el diablo está completamente equivocado. Y entonces acá también, hermanos, en esta etapa de los 1260 años, etapa en la cual el enemigo, ¿no? Se metió dentro de la iglesia para hacer lo que él quiere. En un periodo, en el último periodo ya de estos 1200, sí, pues 1260 años, eh, utiliza pues a Francia, ahí prácticamente los franceses como país, su poder legislativo, diremos, y toda su reunión, su asamblea, hermanos, de sus líderes de todo este país, decretan, ¿no? Decretan, por decreto, hermanos, decretan de que no existe Dios, ¿no? El ateísmo, ¿no? Se genera, rechazan completamente, o sea, dando leyes, ¿no? Ahí en el país. Y desechan también la Biblia públicamente, hermanos, queman las Biblias, reúnen todas las Biblias de las casas, los queman, entonces cierran las iglesias, bueno, y ponen a una, según ellos, una diosa, ¿no? Que es una mujer, la razón, dicen, ¿no? Y la semana lo cambian a 10 días, de lo que Dios creó en 7 días, entonces ellos dicen, pues no, 10 días, van en contra de Dios, o sea, es el diablo que hace, ¿no? A través de Francia. Entonces, cuando Francia rechazó pues a Dios, desechó la Biblia públicamente, hubo impíos, hermanos, y espíritus de las tinieblas que se llenaron pues de júbilo. Entonces, cuando ahí quemaron las Biblias, todo júbilo, había pues fiesta, hermanos, por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado. Bueno, ese es el deseo pues del diablo, ¿no? Que se veía pues así en un caos. Ese es el carácter de este ángel, ¿no? Uno cuando se separa de Dios, pues actúa de esa manera, ¿no? Y Lucifer actúa pues de esa manera separado de Dios. Entonces, hermanos, ahí lo que pretende, ¿no? O sea, mete en la cabeza de los seres humanos, en especial de los franceses en esa oportunidad, como dice acá, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Hoy en día todavía, hermanos, la gente que no conoce a Dios está alejado de Dios, ¿no? Entonces, vive pues, ¿no? En las costumbres, tradiciones que tiene este mundo, ¿no? Y cuando escuchan la palabra de Dios, ven que son restricciones, pues, ¿no? Las leyes de Dios les restringen, pues, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a adulterar, a mentir, a matar, a hacer todas las cosas, ¿no? Y cuando se escuchan la palabra de Dios, lo ven, pues, ¿no? Como una restricción, como si no tuvieran esa libertad de hacer lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, eso, ¿no, hermanos? Mire, como dice aquí, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado, pues, hermanos, en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios. Es como que Dios le dio permiso al diablo, ¿no? Y a través de Francia, pues, demuestra su carácter real del diablo, de Satanás, ¿no?
El que dice aquí impone, pues el Espíritu Santo es el que impone un freno, ¿no? Al poder cruel de Satanás. Gracias al Espíritu Santo todavía, ¿no? En el mundo hay calma. Si no, ya hubiese desaparecido mil y millones de veces este mundo. Si el Espíritu Santo nos retuviera, hermanos, ¿no? Los intereses satánicos, ¿no? A través usando hombres de destruir esta tierra, ¿no? Se va a terminar esta tierra como Dios dice, hermanos, no como Satanás piensa, ¿no? ¿No? Entonces, el Espíritu Santo pues impone un freno al poder cruel de Satanás y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese pues su voluntad. O sea, Dios le permitió a Satanás, ¿no? Para que actúe a través de Francia. Los que habían preferido servir, pues hermanos, a la rebelión, entonces, los franceses, ¿no? Entonces, cosecharon, hermanos, ellos sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes, hermanos, tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos, hermanos. Miren el comentario, hermanos. O sea, escribir todo lo que ha pasado con Francia, hermanos, ahí donde el enemigo ha imperado, hermanos, no, dice aquí, hasta la pluma se resiste a describirlos, ¿no? Fue terrible, hermanos, como los crímenes que se mataron unos a otros, ¿no? Alejados de Dios y por decreto de toda la nación, ¿no? Decir que no creen en Dios, pues ahí surgió las terribles cosas. Así como en Sodoma, Gomorra, como en el tiempo antediluviano, hermanos, ¿no? Así la gente se llenó de violencia, los crímenes, hermanos, ¿no? Y entonces, pues vino el juicio de Dios, el diluvio. 8 personas nada más se salvaron, ¿no? En esa oportunidad. ¿Cuántos millones y millones había, hermanos, pues en ese tiempo, la humanidad? Pero todos murieron, ¿no? Y aún los animales también, hermanos. Solamente 8 personas se salvaron y algunos animales no entraron al arca de Noé, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, eso es lo que ocurrió. Ahí es una demostración, ¿no? De lo que sucedió con Francia. Demostración del carácter de Satanás. Ahora, hermanos, también se comenta acá de las provincias, hermanos, devastadas y las ciudades arruinadas, se oía pues un clamor terrible. Claro, es insoportable pues el hombre que vive en esa situación. Un clamor de angustia amarguísimo, hermanos. Francia, hermanos, se estremecía pues como sacudida por un terremoto, hermanos. ¿Qué sucede, no? Cuando hay un terremoto, hermanos, la gente se asusta, corre por acá, sale por allá, las casas se caen y tantas cosas. Algo así, hermanos, pues espiritualmente hablando, ¿no? Era es un común terremoto, pues, ¿no? Les estaba pasando ahí los crímenes que suceden por estar alejados de Dios, por haber escondido la Biblia o quemado la Biblia. La religión, hermanos, la ley, hermanos, el orden social, la familia, el Estado y la iglesia, hermanos, todo lo abatía la mano impía que se levantara, ¿no? Contra la ley de Dios. Entonces, todo, pues, hermanos, funcionó mal. Todo funcionó. O sea, se levantó, pues, el enemigo, ¿no? A través de Francia contra la ley de Dios, hermanos, contra la ley de Dios. Bueno, eso no a lo largo también de estos 1260 años, hermanos. El enemigo ataca pues a la Biblia, sobre todo la ley de Dios, ¿no? Por ejemplo, el segundo mandamiento que manda, ¿no? Que no debemos inclinarnos ante las imágenes, pues ahí él no cambia eso, ¿no? Los mandamientos, el cuarto mandamiento lo cambia el sábado con el domingo, y la familia, hermanos, el mandamiento que dice no cometerás adulterio, entonces ahí viene, ¿no? La destrucción de la familia, no como Dios dice, ¿no? Entonces se pervierte, ¿no? La familia. Y así, todos los mandamientos son atacados, o sea, la ley de Dios. Y pues hay un caos, hermanos, y es insoportable vivir así, pues, ¿no? Entonces ahí la gente pues clama, recién se da cuenta, ¿no? De que está mal eso. Entonces ahí dan de otros decretos donde se anula pues lo que habían dicho que no existe Dios, para que vuelva otra vez la paz, ¿no? Ahí en Francia. A menos, hermanos, que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia
y al aceptar cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, hermanos, la religión degenerará, dice así, inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. En otras palabras, hermanos, si nosotros estamos acá en la sala cristianos solamente de nombre, entonces, hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Si solamente estamos de nombre, conocemos la teoría, pero no lo llevamos a la práctica, hermanos, entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Aquí está, inevitablemente, hermanos, dice aquí, no esta observancia de las formas y el espíritu de piedad vital. Todo esto, hermanos, dice el espíritu de piedad vital desaparecerá, así como pasó en Francia, pues pasa la vida, su vida, el ser humano separado de Dios. Por más que conozca las vidas, pero si no lo aplica, pues es la misma situación, hermano. Buenos son los comentarios de la lección como resumen también de esta semana. Pero hay preguntas, hermanos, interesantes para poder contestar. Una primera pregunta dice, hermanos, a ver, participen, hermanos. ¿Cómo se revelan en la Revolución Francesa, hermanos, los principios del gran conflicto? ¿Cómo se revelan en la Revolución Francesa, hermanos? O sea, ¿cómo se muestran, no? Ahí en la Revolución Francesa, los principios del gran conflicto, hermanos. Si alguien quiere participar, participe, hermanos. Prenda su micro, siéntase libre, pues haga su comentario, hermanos. A ver, ¿cómo se muestra, hermanos? ¿Cómo se revela esa Revolución Francesa? ¿No? Eh, y ahí en lo que aconteció se ve pues principios, ¿no? De este gran conflicto, hermanos. Hermano, justo me escucha. Sí, por favor, a ver, hermana, a Tengo el ver. micrófono recién y no prendió. Hermano, aquí se revela, ¿cierto? Satanás obrando y diciéndole al hombre que no necesita a Dios, como siempre lo ha hecho, ¿cierto? El hombre puede ser totalmente independiente de Dios y vivir bien y feliz, pero aquí se prueba todo lo contrario, la Revolución Francesa. Son 3 años y medio donde el hombre vive sin Dios, para nada, sin ley. Y se ven los resultados caóticos de estas medidas, ¿cierto? Y hay que buscar después nuevamente el camino de volver a Dios para que la paz vuelva a surgir dentro de todo ese caos. Eh, los principios del gran conflicto son de que primero el hombre no puede vivir sin Dios. El enemigo lamentablemente quiere demostrar que sí podemos, pero no se puede. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues ahí está el principio, hermanos. No se puede vivir, hermanos, sin Dios. No se puede. Es estar muertos en vida. Si alguien está sin Dios, aparentemente está vivo, pero para Dios está muerto en vida, hermanos, porque Dios nos ha creado de tal manera que para tener vida tenemos que estar unidos a Él. Por eso dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos. Separados de mí, entonces nada pueden hacer. Aparentemente el hombre no hace muchas cosas y cree que tiene vida, pero está muerto en vida, pues hermanos, no, está muerto en vida. Así es, entonces esa demostración se vio ahí claramente, ¿no? En la Revolución Francesa, por decreto todo el país se apartó de Dios y pues ahí el caos viene, ¿no? El caos. Bueno, muy bien, ahí está ese principio importantísimo. Segunda pregunta, dice, al argumentar que Dios no existe, ¿no? Ellos argumentaron, ¿no? Que Dios no existe, o sea, al hacer ese argumento de que Dios no existe, alguien escribió, ¿no? Alguien ha escrito, dice que somos, decía así, ¿no? Somos libres de establecer nuestras propias metas y de aventurarnos a cruzar cualquier frontera intelectual sin buscar señales de prohibido el paso, ¿no? Prohibido el paso, dice, ¿no?
Así que, hermanos, por ejemplo, ahí dice los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, como una prohibición, ¿no? Así que está diciéndonos aquí en la pregunta, antes, anticipándonos para hacer la pregunta, nos está diciéndonos ahí que la gente, ¿no? Que de repente no dice, ¿no? Yo quiero, soy libre de establecer mis metas, mis proyectos, así que yo no me voy a eh, limitar con lo que dicen los mandamientos de Dios. Dicen, no cometerás adulterio. Ese experimento lo hizo, pues, ¿no? Salomón, el rey más sabio de este mundo, ¿no? Él también cruzó, pues, esa frontera, ¿no? O sea, la ley de Dios cruzó, o sea, rompió la ley de Dios. Entonces, él experimentó, pues, ¿no? Romper la ley de Dios. Miren, el hombre más sabio, Dios le dio sabiduría a Salomón. Y entonces él llegó, pues, a sus conclusiones. Vanidad de vanidades, todo se vuelve vanidad, no sirve para nada, hermanos, y uno se pierde completamente. Se perdió, pues, Salomón, pero al final de sus días seguramente se arrepintió, y pues ahí está el libro de Eclesiastés. Entonces aquí, hermanos, como hay gente hoy en día también, y como ese tiempo de Francia, hermanos, entonces ellos pensaron, ¿no? Pero en el fondo, hermanos, miren, Roma papal en esos 1260 años, el cuerno pequeño, que escondió la Biblia y todo, ¿no? Y persiguió a los reformadores, a los que protestaron, ¿no? En contra de las tradiciones y costumbres que entraron a la iglesia. Y pues realmente pues mostraron a la gente, al mundo entero, de que realmente la religión no servía para nada, ¿no? Entonces ahí están los franceses, toda la gente decía, pues, y mucha gente decía que esto es el opio de la sociedad, esto es terrible. Realmente pues mostraron de forma equivocada lo que era la iglesia. O sea, Roma papal y actualmente también muestra eso mismo, pues, ¿no? A la humanidad, ¿no? Muestra eso mismo actualmente, ¿no? O sea, no se guían por la palabra de Dios y entonces pues no muestra lo real, lo que es realmente la palabra de Dios. Hermano, Y la justo, gente pues protestó de eso y sobre todo ahí pues ahí está la Revolución Francesa tomando eso, ¿no? Como pretexto, claro, veían eso, ¿no? De que era un atraso realmente. Claro, hay los monjes y todo así, han explotado a diestra y siniestra, sacado dinero, terribles cosas, hermanos, ¿no? Nada que ver con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia romana papal, hermanos, pues hizo terribles cosas, ¿no? Y entonces, y eso fue la excusa, ¿no? Para que hagan esa revolución. No, la razón es importante, dijo, no queremos saber nada con Dios, así que en Biblia, nada de la Biblia. Y hoy en día también hay personas que piensan así, ¿no? Tal vez nuestras vidas, hermanos, que ven si estamos haciendo malas cosas, entonces, ahí ya de frente dicen, estos estudian la Biblia, pero son malos. Así que nada saber con Biblia, porque estos son malos, estos predican, dicen, pero hacen cosas malas. Y de plano los rechazan, pues, hermanos, la Biblia. Pero la Biblia no nos enseña, pues, hermanos, a hacer las cosas malas, sino a hacer las cosas buenas. Es la que es, como diríamos, ¿no? La energía, digamos, ¿no? Que o como la batería que necesita, ¿no? Esa energía para dar acá funcionar alguna parte. Sí, el Espíritu Santo está pues a través de su palabra, ¿no? Que debería realmente, pues así, mostrar el amor y la justicia de Dios. Sí, hermana, quería participar. sí, claro, pasaron de un extremo a otro, pero los dos extremos totalmente malos, o sea, no pasaron a un polo opuesto que fuera positivo, porque en el tiempo del papismo ahí, la Roma papal, claramente al hombre o sea, se le enseñaba a tenerle miedo a Dios, a tenerle miedo a Dios y que la única forma de agradar a Dios era a través de las obras. Y por otro lado, acá cuando dice prohibido, las señales de prohibido el paso de que ellos querían evitar, es lo que pasa con el hombre cuando está en pecado, que no quiere que le hablen de Dios, o cuando está apartado de Dios, a lo mejor sin hacer todas esas barbaridades que hacían ellos,
pero en la actualidad, por ejemplo, cuando alguien quiere seguir haciendo su vida y no tener esa conciencia de que Dios le está hablando ahí, ellos no quieren escuchar nada de Dios. Yo recuerdo cuando me alejé de la iglesia, me enfrié, pero me hablaban de las cosas de Dios y la verdad es que cambiaba el tema porque era como la conciencia hablándole allí, era el Espíritu Santo hablándole a uno y uno a lo mejor no quiere seguir en eso. Entonces pasa, pasa no solamente en este sentido de que cuando fue la Revolución Francesa, de que ellos no querían saber nada de Dios porque eso les permitía hacer lo que quisieran. Pasa también en el mundo que la gente no quiere saber de Dios porque quieren seguir en sus pecados, seguir haciendo sus cosas. así es, hermanos, sí, pues, hermanos, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces aquí la pregunta dice, ¿por qué la frase sin buscar señales de prohibido el paso, ¿no? O sea, el ser humano aparentemente, ¿no? O sea, como que quiere, ¿no? Que haya libertad para hacer lo que le da la gana, pues, ¿no? Y que prohibiciones que no haya, pues, hermanos, ¿no? Entonces, ¿por qué esta frase, ¿no? Sin buscar señales de prohibido al paso, dice, es tan instructiva acerca de los motivos que muchos esgrimen para rechazar a Dios. Motivos que muchos escriben para rechazar a Dios. Como que hay mucha gente que dice, no, no, lo que dice la Biblia está obsoleto, entonces este, no me permite avanzar, dicen. Y yo estoy recordando ahorita, ¿no, hermanos? Ahí, justamente con un líder religioso, ¿no? De la iglesia papal, ¿no? Un sacerdote, bueno, un español, y como es profesor de los sacerdotes, entonces conversé con él, pues, ¿no? Y con otro hermano más, ¿no? Y me acerqué así alegre, contento todavía, ¿no? Para hablarle, no voy a conversar con él, ¿no? Y le pregunto, pues, ¿no? ¿Qué opina, pues, usted? Mire, aquí, respecto a la palabra de Dios, la Biblia, y aquí están los 10 mandamientos, ¿no? Y aquí habla, pues, ¿no? En los mandamientos, por ejemplo, la observancia del cuarto mandamiento, acerca de la observancia del sábado. Y simplemente, hermanos, él dijo, ¿no? Un hombre bien capacitado en muchos aspectos laborales y todo, ¿no? Ahí, eh, él me dice, pues, ¿no? Usted nos dice, éramos dos los hermanos, ¿no? Ahí estábamos. Nos dijo que estamos obsoletos, o sea, estamos, o sea, pasados de moda, algo así, ¿no? Que, que nada que ver ya, pues, ¿no? Con los mandamientos, en este caso, con lo que es la observancia del sábado. Y así. Entonces, es así, hermanos, ¿no? Es así. Entonces, ya la Biblia, pues, no lo consideran como realmente, pues, como lo estamos estudiando nosotros, ¿no? Que es palabra de Dios. Si no lo toman como un libro nomás, hermanos, escrito por seres humanos, tal vez, entonces ellos pretenden ser lo máximo y en el tiempo piensan que las cosas ahora son modernas y lo que es la Biblia es algo antiguo y no sirve ya para nada. Bueno, entonces estamos viendo, hermanos, el experimento que hubo pues en Francia, ¿no? Ese pensamiento de tener así, hermanos, pues ahí están las consecuencias. Y si alguien quiere experimentar eso en su propia vida, pues tiene libertad para hacerlo, pues, hermanos, ¿no? Rechazar de plano lo que dice la palabra de Dios. Y terrible tal vez, hermanos, es para nosotros también simplemente también solamente aceptar la teoría y no la práctica, también es lo mismo, pues, hermanos. Y peor todavía, ¿no? La tibieza, como dice ahí en el Apocalipsis, es peor, ¿no? Que mejor sería ser frío, como la gente que ha rechazado completamente, porque el tibio es peor, dicen, ¿no, hermanos? Conocer la teoría y no lo estamos llevando a la práctica, y eso dice que es peor, Dios, ¿no? Que demostramos una falsa imagen, ¿no? De lo que es la cristiandad, ¿no? Si no lo practicamos. Bueno, ¿cómo podrían estas ideas ayudar a explicar, dice, parte de lo que ocurrió en la Revolución Francesa, hermanos? Bueno, bueno, entonces esa era la idea, pues, ¿no?
en los franceses en ese tiempo, hermanos, pues no, de que realmente pues creían que la religión era un atraso, pues un atraso. Tal vez por la mala imagen que presentó pues Roma papal, ¿no? Escondió ya ellos la Biblia y su comportamiento fue terrible, pues no, hermano. Y lógicamente, seguramente ese fue su pretexto para desechar completamente, ¿no? La presencia de Dios en sus vidas. O sea, declarar, ¿no? Por decreto que no existe Dios. Bueno, y la última pregunta dice aquí, ¿qué importancia tiene la visión de Juan sobre el santuario en la relación con los acontecimientos finales? ¿Qué es lo que vio Juan, hermanos? En su visión, Dios le mostró esta visión, el templo en el cielo, el santuario celestial, y que se abrió ese templo del cielo y vio Juan ahí en el santuario, hermanos, del cielo, el arca del pacto, donde están los 10 mandamientos, en el cielo, hermanos, no en esta tierra, porque lo que se ha hecho en la tierra era una copia, ¿no? Una copia de lo que hay en el cielo, pues. Y entonces vio el santuario, ahí el arca del pacto, ¿no? Donde están los mandamientos de Dios, pues hermanos, en el cielo. Y esto es importante, hermanos, porque tal vez, hermanos, el capítulo 11, no sé si podemos, pueden abrir vuestra Biblia, hermanos, para ver el capítulo 11 estamos estudiando Apocalipsis, el capítulo 11, ¿no, hermanos? Voy a entrar, ahí hemos pasado por alto algo importante en esto eh, ¿no? Este libro del Apocalipsis, el capítulo 11, hermanos. Estoy abriendo esto, el capítulo 11, hermanos, y el versículo 1. Entonces aquí voy a agrandar las letras, hermanos. Miren aquí el capítulo 1. Ya. Aquí lo voy a marcar. Si usted está mirando la pantalla, hermanos, vean ustedes ahí, dice. Miren cómo comienza este capítulo 11, hermanos. Dice, y me fue dada una caña semejante a una vara, dice. Una caña semejante a una vara. ¿Ya? Y el ángel se puso en pie diciendo, está viendo aquí la visión, está participando en esta visión Juan, y dice, y me fue dada una caña semejante a una vara. Entonces a Juan, como que le está dándole ahí una caña semejante a una vara, dice. Esto está haciendo una alusión, hermanos, a la medida que nosotros usamos, por ejemplo, el metro, ¿no? Para medir, ¿no? Algo quieres hacer, entonces las medidas tienen que cumplirse en las construcciones, que se hagan, entonces las medidas, ¿no? Las medidas, hay que medir, ¿no? Entonces la caña, hermanos, acá, ¿qué viene a hacer esto? ¿No? Y me fue dada una caña semejante a una vara, dicen. Y el ángel, ¿no? Se puso en pie diciendo, le dice a Juan, ¿no? Levántate, mide el templo de Dios, hermanos. ¿Qué significa eso, hermanos? De medir, medir el templo de Dios. No solamente el templo de Dios, medir el altar, no solamente el altar. Y dice, y a los que adoran en él. ¿Qué es lo que se tiene que medir, hermanos, con esa vara? ¿No? Entonces, ¿qué es el tamaño de las personas, el tamaño del templo? ¿Qué es el tamaño del altar? ¿Qué es lo que se tiene que medir, hermanos? Porque ahí está la clave. Prácticamente, hermanos, el capítulo 11 está hablando de esto, ¿no? De medir, medir, hermanos, medir. ¿Qué significa medir, hermanos? Medir. No sé si alguien puede comentar. Y el último versículo también de repente vamos a ver, ahí está hasta el 19, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, pero antes de eso, ahí dice, aquí en el Apocalipsis 11:18, voy a marcarlo también esto, hermanos, y pintarlo. Y ahí dice, hermanos, y se han airado las naciones y tu ira ha venido, dice, ¿no? Y el tiempo para que los muertos sean juzgados. Esta palabrita, hermanos, aquí, hermanos, aquí dice juzgados, juzgados. ¿Qué cosa es medir? Estaba preguntando, hermanos. Medir, hermanos, es juzgar, juzgar. En la Biblia, sí, medir significa juzgar. La vara es, pues, representada por los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Medir, ahí.
La vara sirve para medir. Ahí está el altar, el templo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, ¿qué cosa pues enseñan en el templo y todo? Ahí está el plan de salvación, ¿no es cierto? Ahí están las doctrinas. Entonces, ahí la medida. Y las personas tenemos que ser juzgadas. Y ahí dice, ¿no? Al final está diciendo este capítulo, y se ha irado a las naciones, tu ira ha venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados, para que des el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre. Ahí está, hermanos. Los premios, no para los vencedores, para los que temen el nombre de Dios. Pequeños y grandes, y también dice, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Ahí está, el juicio, hermanos. Entonces la vara es para juzgar. Entonces ahí está la palabra de Dios, hermanos. ¿Para qué? Ahí estamos hablando de la historia, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? La Biblia, ¿no? Que se escondió, ¿no? Pero resurge otra vez la Biblia y a través de la Biblia, hermanos, pues se juzga para destruir a los que destruyen la tierra y para dar premio a los que temen el nombre de Dios. Y el templo de Dios fue abierto pues en el cielo y justamente ahí se ve, ¿no? La regla de medida. Está pues en la ley de Dios, en la Biblia. Y el arca de su pacto fue vista en su templo, ahí está, en el cielo, hermanos, ¿no? En el cielo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto grande, granizo. Ese es el juicio, hermanos, final, pues, que ahí se está juzgando, ¿no? Dar a quien, ¿no? Al que ha creído en el Señor vida eterna y al que no ha creído, pues ahí las últimas plagas caerán también, hermanos. Bueno, hermanos, ahí está. Esto me parece importante en este capítulo 11. Y finalmente, hermanos, pues el hermano Sergio Fustero, él hace pues también su resumen, ¿no? El resumen de la lección. Y justamente aquí está, hermanos, pues lo que acerca de este tema, los dos testigos. Hermanos, aquí está representado en un dibujo que se ha hecho ahí, ¿no? Como dos personajes, ¿no, hermanos? El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no, hermanos? Y eh, voy a un momentito, eh, aquí estoy tratando, la batería se va acabando, me parece. Muy bien. Entonces, hermanos, ahí está los candelabros que había en el santuario terrenal también, de 7 brazos, hermanos, pues ahí está. Y hay otro dibujo que en Zacarías se hace mención también justamente, ¿no? A estos dos testigos que son los dos olivos, y que son también los dos candelabros, ¿no? Y también en Zacarías se ve, ¿no? Que hay un recipiente, ¿no? Con el aceite de los olivos para encender, pues, los candelabros. Y esto está referido, pues, a la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿no? Como dice la Biblia, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermanos. Eh, bueno, a ver, vamos a ver otra vez aquí. Y justamente hay un texto bíblico aquí, hermanos, donde dice ahí, ¿no? La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto por principio, hermanos, eso estamos aprendiendo. Que la Biblia, hermanos, permanece para siempre. Ha habido el intento de hacer desaparecer la Biblia, pero es imposible y por toda la eternidad la Biblia va a permanecer, hermanos, por la eternidad, hermanos. Entonces, es la palabra de Dios, pues, ¿no? Entonces, el que se termina es el hombre por el pecado, pues muere, y si no ha aceptado a Jesús, pues va a perecer como la hierba se seca, la flor se cae, es la gloria, la flor es la gloria del hombre, también se cae, pues desaparece. Pero, hermanos, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si nuestra vida está guiada por la palabra de Dios, permaneceremos para siempre, pues hermanos. Bueno, ¿qué más aquí en lo que nuestro hermano comenta? En resumen, dice, tras la muerte, hermanos, de los grandes reformadores, la reforma pues sufrió un estancamiento también. Hermanos, también miren lo que dice aquí el comentario, las iglesias reformadas que se estaban reformando, hermanos, otra vez se volvieron frías y rígidas e intolerantes, dice hermanos. ¿Qué más se comenta, hermanos? Grandes cambios, hermanos, se estaban produciendo en el mundo político y filosófico. La inestabilidad generalizada llevó a algunos, como los peregrinos, a huir de sus hogares y buscar auxilio
en la tierra de la libertad, Norteamérica. Hermanos, era ya prácticamente insoportable vivir pues en este periodo de tiempo oscuro, 1260 años, hermanos, donde imperó el Roma papal, hermanos. Entonces ahí los cristianos tuvieron que escapar, pues, hermanos. ¿A dónde? A Norteamérica, hermanos. A América, pues, ¿no? Ahí, donde el enemigo no podía estar. O sea, Roma papal no podía estar allí. Ahí los peregrinos escaparon, pues, hermanos, ¿no? Eh, ¿Qué más comenta? En Europa, la crisis estalló en forma de revolución, hermanos, como hemos estudiado en esta semana. Francia, hermanos, se alzaba como el primer estado ateo de la Europa moderna. Hermanos, realmente la influencia, la repercusión que ha tenido este acto, ¿no? De Francia, ¿no? En su revolución y sobre todo contra la cristiandad, hacer desaparecer a los cristianos y la Biblia, hermanos, ha repercutido pues hoy en día al mundo. Ahí Rusia, por ejemplo, también, ellos también esas ideas han tomado, ¿no? Del ateísmo, ¿no? De que no existe Dios y así. Muchos otros países también, ¿no, hermanos? Y actualmente todavía repercute eso, hermanos, ¿no? Estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo piensa un francés y así? Hoy en día, hermanos, ¿ah? Entonces no hay un respeto, hermanos, de la palabra. Entonces, si hay un templo ahí en Francia, hermanos, me contaba, mi hermano le decía, tú que estás en Francia, dime cómo es este asunto. Me decía, apenas hay unos 5 personas, así unos templos grandes, ¿no? Ahí en Francia, pues, hermanos, ¿no? En Francia es así. Claro que hay otros grupos, ¿no? Así, evangélicos y así, ¿no? Pero hermanos, eh, la verdad de las cosas, puede ser gente de otros lugares que llenen esas iglesias, pero no, los franceses no. Ellos tienen culto por otras cosas, ¿no? Culto por la moda, y hay o sea, no hay respeto por la familia tampoco, ¿no? No hay respeto, ¿no? Son liberales, completamente liberales. Hoy en día, no, hermanos, ahí, claro que habrá también, pues, algunos franceses, ¿no? Tal vez, como en Estados Unidos también, hermanos, como en Europa, Alemania, también pregunté a un hermano, ¿cómo es en Alemania? Es igualito, hermanos. Ellos piensan en otras cosas, ¿no? Que tenemos una iglesia adventista, por ejemplo, hay varias iglesias, ¿no? Pero, y en lo que se tiene son pocos hermanos que hay. Y si se gana un alma al año, hermanos, es una victoria, hermanos. Fiesta sería si se gana al año un alma, nomás, hermanos. Sería lo grandioso, hermanos. Y así está Europa, pues, hermanos, ¿no? Hermanos, entonces continuamos acá. Hasta ese momento Dios había preservado a sus dos testigos. ¿Qué ocurrió con ellos durante estos momentos críticos de la historia, hermanos? ¿Ah? ¿Qué ocurrió con ellos durante esos momentos críticos de la historia? Es una pregunta, ¿no? Entonces aquí, en resumen, hermanos, dice, las preguntas que nos hacemos, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio? Ya vamos dando respuesta a nosotros, hermanos. Los dos testigos, ya sabemos que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Durante cuánto tiempo dieron su testimonio? 1260 años, pues, hermanos. Ya hemos visto eso. ¿Cómo murieron, hermanos? Ya, pues, una demostración de dar muerte, ¿no? A estos dos testigos, eso, quemaron las Biblias, decretaron, como estaba en Francia, ¿no? Que no existe Dios. ¿Cuándo resucitaron y subieron al cielo, hermanos? A la culminación de esta revolución francesa, como hubo caos, hermanos, pues hay otra vez, ¿no? Decretaron, pues, donde anulan ya, pues, esas leyes, ¿no? Y pues, hermanos, surgen eh, los lugares, instituciones en los cuales, pues, se imprimen Biblias por millones y millones, hermanos, ¿no? Ahí. Entonces, eso es el símbolo de la resurrección, pues, si subieron al cielo. Hoy en día, pues, hermanos, en cada casa habrá pues, varias Biblias también, hermanos. Pero hay un problema grave hoy en día, la estrategia del enemigo. Nos vamos adelantando, hermanos. ¿Cuál es la estrategia, hermanos? Hoy en día, escuchaba, ¿no? Un comentario
que si el diablo antes estaba persiguiendo a los cristianos, ha escondido la Biblia, ha hecho todo, ¿no? Esos experimentos ahí en Francia, y todo ello. Hoy en día no puede negar, ¿no? Ni esa alta crítica que critican que esto es un cuento, la Biblia, nada. No, no le puede anular a la Biblia, nada. La Biblia sigue adelante. Entonces, ¿qué hace el enemigo hoy en día, hermanos? Ya el enemigo ahora te dice, no, sí, está muy bien, estudia la Biblia, todas cosas, está bien, las profecías, todo está bien, te dices. Pero una cosa, no te comprometas tanto, ¿no? O sea, hay tiempo para todo, o sea, lo que pone ahora es las distracciones, hermanos. Distráete. Y entonces tú conoces la verdad y así ataca al cristiano ahora, distráete, ¿no? O sea, que uno esté distraído, esté perdiendo el tiempo y así él está ahora con esa idea, ¿no? De hacer que los cristianos no estemos de repente como debemos estar, ¿no? Sino ahí distraídos con cosas, ¿no? Que hay en este mundo, que el enemigo presenta. ¿Qué ocurrió después? Dice aquí el final, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, hermanos. Um, ¿Cuáles son esos dos testigos? Estos dos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿no? Ya aquí, hermanos, ahí está la mención de los dos olivos y los dos candeleros, hermanos. Nos lleva pues a la visión de Zacarías 4, hermanos, como lo hemos comentado. En ella los olivos producen el aceite que alimenta a un candelero de 7 brazos, pues hermanos. Los olivos, hermanos, son los dos ungidos que junto al candelero representan pues la palabra del Señor, hermanos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos. ¿Quiénes son los dos testigos? Continuamos. Y a veces, aquí dice, usando a Moisés y a Elías como símbolos, hermanos. Apocalipsis 11 dice de estos dos testigos, hermanos, entonces hace mención a estos personajes, hermanos, ¿no? Pero vamos a ver lo que aquí el comentario dice. Estos están vestidos de silicio, dice, ¿no? Silicio. ¿Cómo es este asunto, no? La Biblia fue preservada en tiempos angustiosos. Claro, en esos 1260 años, hermanos, pues eran tiempos angustiosos que había que predicar cuando ya el Roma papal, pues, no prácticamente mataba a aquel que leía la Biblia o tenía en su mano la Biblia o predicaba la Biblia, los mataba, pues, ¿no? Incluso a estos sacerdotes que los mataron, pues, ¿no? Realmente. Por ejemplo, ahí está Lutero y así, muchos otros también, ¿no? Está Wycliffe, Juan Hus, ¿no? Y así. En su tiempo, pues, era angustioso, por eso dice, están vestidos de silicio. La Biblia fue preservada en tiempos angustiosos. Ahora, están en pie, dice, ¿no? Ahí delante de Dios, ahí en la Biblia, dice en el capítulo 11, están en pie delante de Dios. Dios no permitió que su palabra desapareciese, pues, hermanos. Si alguien quiere dañarlo, sale fuego de ellos, dice, ¿no? Ahí, o sea, de la Biblia, ¿no? El mensaje bíblico devora pues a sus enemigos. Esto es una gran verdad, hermanos, ¿no? Que aquel que quiere en realidad destruir la Biblia, como alguien decía, cuántos martillos se han gastado en un yunque, ¿no? En el yunque, ¿no? La Biblia como un yunque, ¿no? Donde los martillos se rompen, se gastan, o sea, la gente como martillos ha querido destruir la Biblia, pero los que se han destruido son ellos, no la Biblia, hermano. Cierran el cielo para que no llueva, también ahí está en Apocalipsis 11, ¿no? El que rechaza la Biblia, hermanos, es privado pues de la lluvia del Espíritu Santo, o sea, el aceite. Claro, sin la presencia del Espíritu Santo, hermanos, pues, bueno, la situación es caótica, ¿no? En el ser humano. Convierten agua en sangre y provocan plagas, también dice, ¿no? Solo los que estudiaron la Biblia fueron librados de las plagas y las tinieblas espirituales de la Edad Media. Muy bien, así es, hermanos. Finalmente aquí dice, como ocurrió con Moisés y Elías, la Biblia sufriría grandes persecuciones, hermanos.
Lucharía con gobiernos ateos, encendería ardientes pasiones. La historia nos confirma la exactitud de esta profecía. Hermanos, se hace alusión a Moisés, pues hermanos, por ejemplo, él al faraón de Egipto le dice, pues no, deja al pueblo de Israel salir. Y el rey dice, ¿quién es ese Jehová que tú dices? Yo no conozco. ¿Quién es así, no? Es el ateísmo, hermanos, pues no, no conozco. Elías también, pues hermanos, ahí es un símbolo también Elías, por ejemplo, ahí, que hace descender fuego del cielo, pues o sea, Dios no envía el fuego para quemar el sacrificio, para mostrar pues a la gente realmente, ¿no? A esos profetas falsos que fueron degollados por el mismo Elías, pues hermanos, ¿no? Entonces es así. Y así, muchos otros personajes también que han predicado la palabra de Dios, ¿no? Eh, En la otra parte dice, ¿durante cuánto tiempo dieron su testimonio? Y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Es la etapa oscura, pues, hermanos, ¿no? La etapa de la iglesia romana papal, ¿no? El capítulo 11 de Apocalipsis comienza con una visión del santuario celestial de, y de aquellos que adoran ante el altar del incienso. Así que, hermanos, habíamos comentado de que empieza, ¿no? Con esto de hacer juicio, hermanos, de hacer la medición de los que adoran, ¿no? Y la Biblia, hermanos, solamente con la Biblia podemos hacer esa medición de todo, hermanos, de las doctrinas, de lo que es bueno, de lo que es malo, ¿no? Entonces, solamente la Biblia se puede medir con eso, hermanos, ¿no? Con la palabra de Dios y los mandamientos de Dios ahí están, ¿no? El atrio del santuario celestial, hermanos, es la tierra, ¿no? Donde los gentiles incrédulos pisotean la ciudad santa, el pueblo de Dios, durante 42 meses. Está haciendo alusión, hermanos, al santuario terrenal que tenía lugar, el patio, atrio, lugar santo, lugar santísimo, y aquí nos está indicando de que si hay un templo, un santuario celestial, entonces el atrio, como el patio, fuera pues esta tierra, ¿no? Donde los gentiles, dicen incrédulos, pisotean la ciudad santa, el pueblo de Dios, durante 42 meses también. En ese tiempo la palabra de Dios estaría vestida de silicio, grandes penalidades. Dice. 42 meses multiplicado por 30 días es 1260 días. En profecía son 1260 años, hermano. Y este periodo de tiempo, hermanos, comienza en el año 538, hermanos, 538. Recordemos que el cuerno pequeño, o sea, Roma papal, este cuerno, este poder, surge cuando derriba, pues, de los 10 cuernos a 3 cuernos, hermanos, ¿no? A 3 cuernos. Y entonces ahí, desde ahí comienza, pues, ¿no? El poder papal, ¿no? Políticamente, socialmente y religiosamente, pues, hermanos. Ahí viene la etapa oscura, pues, hace y deshace, ¿no? Pues el Papa se cree como Dios y, pues, hacen terribles cosas, ¿no? La Iglesia romana comenzó, pues, paulatinamente a imponer su tradición por encima de la palabra de Dios hasta llegar al punto de prohibir la lectura de la Biblia y condenar a muerte, hermanos, a aquellos que la tuvieran, pues, y la leyeran o viviesen según sus doctrinas. Hermanos, qué terrible, ¿no? Mire, la iglesia como quien se cristiana, pero liderado ahí con el Papa, hermanos, pues, se atrevieron, ¿no? A matar a los cristianos que leían la Biblia, que eh, que estudiaban la Biblia, que vivían de acuerdo a sus doctrinas de la Biblia, pues a ellos los mataba como herejes. Miren lo que decía herejes. Cerca del final de este periodo, hermanos, los reformadores dieron pues un alivio momentáneo a esta persecución. Y aquí hay, ¿cómo murieron, hermanos? ¿No? ¿Cómo murieron estos dos testigos, hermanos? Estos dos testigos, a ver, vamos a un momentito ahí algunos micros estamos apagando. Dice, hermanos, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así dice Apocalipsis 11:7, hermanos, ¿no?
Cuando haya dado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es el mismo diablo, utilizando en este caso un instrumento que es Francia, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esos son los decretos que dieron, ¿no? De que no existe Dios, queman las Biblias, matan a los cristianos. Entonces ahí, 538 comienza ahí, hermanos, ¿no? En esa revolución francesa, ¿no? El abismo mencionado en Apocalipsis 11:7 describe el lugar donde moran pues los demonios, ¿no? La bestia describe un poder político o religioso, al igual que ocurre con las otras bestias del Apocalipsis y Daniel, hermanos. ¿Qué poder surgió al final de los 1260 años, es decir, alrededor del año 1798, hermanos, ¿no? ¿Qué poder surge? Pues ahí la Revolución Francesa, hermanos, iniciada en 1789, hermanos, dio lugar al denominado gobierno del terror, hermanos. Y esto de 1793 a 1794 dice, dejando muy claro quién estaba detrás de este gobierno. Satanás y sus demonios, hermanos, detrás de Francia, ¿no? Y este gobierno, a este gobierno se le denomina de tres maneras, hermanos. ¿Cómo se le denomina, pues, a este instrumento que el diablo utiliza a Francia? Se le denomina con el nombre de Sodoma. O sea, la revolución inició un periodo de gran inmoralidad, hermanos. Imagínense, hermanos, que la semana que Dios ha puesto, ¿no? De 7 días, lo han cambiado a 10 días, y el 10.º día, hermanos, de cada semana que decretaron, era pues un día de orgía, orgía, de blasfemia, de todo pecado que podían haber hecho. O sea, se corrompió, pues, ¿no? Entonces, Francia se convirtió era, se convirtió en Sodom, como Sodoma, ¿no? Se sodomizaron, diríamos así. Y también el nombre de Francia, Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, no, no existe Dios. Decretaron que no existe Dios. Es un gobierno ateo, hermanos, ¿no? Como también eso vemos en Egipto, el faraón decía, ¿quién es Dios? No, no conozco a Jehová. Aunque no les importó adorar pues a la diosa de la razón, y se pusieron pues ahí una mujer, no ahí en el Congreso, ahí, y lo hacen sentar, y esta no es la razón, dice, el razonamiento, lo que sirve. No hay Dios, sino nuestra razón, dicen eso. Y también el otro, donde Jesús fue crucificado, es decir, se rechazó pues el sacrificio de Jesús, pues hermanos. Durante este periodo, la religión fue abolida, la Biblia prohibida y quemada, pues hermanos. Eso literalmente pasó así. El poder ateo que gobernó a Francia, hermanos, durante la revolución y el reinado del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca lo presenciara el mundo. El culto, hermanos, de la deidad fue abolido por Asamblea Nacional, ¿no? Se recogían Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía, se burlaban, pues, quemando las Biblias. La ley de Dios fue pisoteada, hermanos. Las instituciones de la Biblia abolidas, hermanos, abolidas. El día del descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia, hermanos. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos, hermanos, y en los sitios más a la vista, en los cementerios, hermanos, ¿no? Ahí letreros, pues, se fijaron avisos, hermanos, que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Miren, hermanos, ¿no? Bueno, en este caso, los que creemos en el Señor, ellos es un sueño, ¿no? Hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no? Pero ellos han puesto ahí, no, la muerte es un sueño eterno. Eh, La otra parte, hermanos, cuando resucitaron y subieron al cielo, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. En los comentarios nos menciona que el 26 de noviembre de 1793, hermanos, París emitió un decreto aboliendo la religión. ¿Ah? Dicho decreto fue anulado, dice, el 17 de
junio de 1797. O sea, 3 años y medio nomás duró eso, ese decreto, y luego lo anularon, hermanos, porque hubo caos. Durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó, se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión y de haber acallado la voz de la Biblia, ¿no? Ahí alegres ellos, ¿no? En esos 3 años y medio. En lugar de quedar callada o destruida, la Biblia, hermanos, se alzó con más fuerza que antes. Las misiones protestantes llevaron pues el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra. Se levantó pues, hermanos, así, el mensaje se predicó y actualmente todavía se predica. William Wilberforce dice, creó en 1804 la primera sociedad bíblica para la distribución masiva de la Biblia. Los ejemplares de la Biblia existentes se multiplicaron por miles, hermanos, hasta llegar a ser el primer libro en ventas del mundo, hermanos. ¿Qué libro se ha vendido más, hermanos? La Biblia. En el mundo, ¿ah? Actualmente, la distribución, hermanos, la distribución de la palabra de Dios es imparable, hermanos, es imparable. Ha sido colocada por Dios en una situación en la que nadie ya puede destruir la Biblia, hermanos. Y la otra parte, ¿qué ocurrió después, hermanos? ¿Qué ocurrió después? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, hermanos, y el arca de pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Hermanos, recordemos el primer versículo de Apocalipsis 11 habla de medir, o sea, de juicio, hermanos. Y justamente ahí lo que ve Juan en el último versículo de este capítulo 11 de Apocalipsis, ve pues ahí en el santuario, ahí está un dibujito, el altar, ¿no? El arca del pacto, dice, arca del pacto, ¿no? ¿Dónde está pues la tabla de los 10 mandamientos? O sea, la presencia de Dios, el carácter de Dios, pues es los 10 mandamientos. A partir de la resurrección de los dos testigos comienza el último capítulo del conflicto cósmico, el tiempo del fin. Estamos viviendo en ese tiempo del fin, hermanos. Este tiempo tendrá como punto culminante la segunda venida, cuando todos los reinos pasarán a ser posesión de Jesús y él reinará eternamente. Estamos esperando, ¿no?, que el Señor venga ya por segunda vez. Las señales se han cumplido y ya pues el Señor ya debe venir pronto, hermanos. Ese momento será precedido por ira entre las naciones y acabará con la destrucción de los que destruyen la tierra. O sea, las 7 últimas plagas van a caer ya, pues, hermanos, ya van a caer. Eso hace breve, hermanos, las 7 últimas plagas que van a caer. Y recuerden que la última plaga, pues, un terremoto terrible, que los cerros que vemos se meten dentro de la tierra, el agua, o sea, terrible, un caos. El granizo que va a caer, cada grano es de 2 arrobas, así dice la Biblia. Terrible va a ser. El agua se convertirá en sangre y todo ello, hermanos, ¿no? Las úlceras y la oscuridad, tantas cosas que van a pasar, hermanos. Todos estos eventos están enmarcados en un contexto de adoración en el cielo, hermanos. En el cielo, hermanos, pues adoran a Dios. Los 24 ancianos se postran y dan alabanza y dan honra y gloria a Dios, pues no, por ser justo, hacer justicia también. Culmina con la visión del arca del pacto en el santuario celestial, habiendo llegado el tiempo de juzgar, hermanos. Se muestra ante el mundo la norma del juicio, o sea, los mandamientos de la Biblia, ¿no? Los 10 mandamientos contenidas en el arca del pacto. Así que, hermanos, como dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos, o sea, en esta última batalla, los santos que tenemos que perseverar obedeciendo los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús, o el espíritu de Jesús. El Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios, capacitándolo para descubrir las gemas escondidas de verdad. O sea, el que nos ayuda a entender, no, estas verdades es el Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el que ha inspirado. La iluminación divina acude pues a su mente, estampando la verdad en él con renovada y fresca importancia, hermanos. Es lo que hace, ¿no? Dios
grabar en nuestras mentes, ¿no? Sus mandamientos. Rebosa de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios descansa sobre él, del estudioso, ¿no? De la Biblia. Comprende la hermosura de la verdad como nunca antes. Y hermanos, aquí cabe la pena, o digo, vale la pena mencionar que hay que entrar en práctica, no solamente la teoría, sino entrar a la práctica, practicarlo. Una luz celestial resplandece sobre la palabra, haciéndola aparecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo de su palabra espíritu y vida, hermanos. Ahí termina nuestra lección. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que nos despida con la oración. Nos hemos pasado de tiempo, hermano. Hermana Mónica, por favor, si es que está allí, despídanos con la oración. Tal vez ya se fue a hacer sus actividades, hermanos. Hermano, justo, disculpe, Sí, sí, hermanita. estaba Sí, por tomando favor, despídanos, hermano. la temperatura a mi hija, disculpe. No, no se preocupe. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias, mi Dios, por usted, porque usted pone el deseo en nuestro corazón de estar aquí, mi Señor, a primera hora del día, para buscarle, para alabarle, para aprender más de sus palabras. Señor Santo, esta semana hemos tenido hermosas lecciones, mi Señor, de cómo se cumple todo lo que está escrito en su palabra y de cómo, mi Señor, usted la salvaguarda, mi Señor Santo. Su palabra es fiel y es eterna, mi Señor Santo. Durará para siempre hasta que todo se cumpla, mi Señor. Padre bendito y amado, estamos agradecidos por eso, porque todas las promesas que están escritas allí, mi Señor, son para nosotros y podemos confiar en ellas, mi Señor Santo. Le queremos suplicar a esta hora que su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, mi Señor, guardando lo que hemos aprendido y también, mi Señor, deseando siempre buscarle a usted, Padre bendito, y ponerle a usted en primer lugar también, mi Señor. Sabemos que cuando estamos lejos de usted vienen los problemas, vienen nuestros propios pensamientos, mi Señor, y nuestros propios deseos. Y sabemos que en nosotros no hay nada bueno, Padre bendito. Ayúdenos a andar en sus caminos, ayúdenos a hacer su voluntad. A esta hora especialmente y nuevamente ruego por nuestra hermana Inés y su familia, mi Señor, para que usted sea con cada uno de ellos, mi Señor Santo. Denles el consuelo que necesitan, la paz y la certeza de que pronto verán a su hija, mi Señor Santo. Dios mío, Padre, agradecemos todo, lo pedimos todo en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.